Bueno, hermanas y hermanas, con mucha alegría queremos iniciar este segundo día y con la alegría característica y el gozo que nos da si no nos podemos encontrar de vernos, por lo menos a través de este medio. Sabemos que también otros están siguiéndonos por YouTube. También un saludo para ellos, para ellas. En esta noche nosotros tenemos a la presidenta de la CLAR, hermana Liliana Franco Echeverry, y antes de decir alguna de sus estudios, podemos decir, yo diría que es sobre todo mujer, que es hermana y que es discípula de Jesús. Eso uno lo ve, lo percibe en su forma de expresarse, en su forma de estar, de acoger, y creo que eso es lo más importante, es sentirla como desde que la conocí ahí el 2018, una hermana, ¿no? La hermana Liliana tiene este título de trabajadora social de la Universidad de Antioquia, magíster en Teología Bíblica, Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es de la Orden de la Compañía de María, Nuestra Señora, y es superiora provincial del Pacífico de su congregación, que abarcan comunidades, colegios, obras de inserción y proyectos pastorales en Colombia, Estados Unidos y Perú. El 29 de agosto del 2018 se anuncia su elección como presidenta de la CLAR, trienio 2018-2021. Este acontecimiento ciertamente lo pudimos vivir también desde Chile, estando presente ahí, y se enmarcó en una alegría muy grande y sobre todo también en los 50 años de Medellín. Así que, hermana Liliana, te agradecemos mucho que nos hayas acogido, dado la posibilidad de estar contigo, y tú nos vas a contar entonces un poco cómo está la vida consagrada en nuestra América Latina. Así que muy bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor, y a todos. Para mí estar en Chile y entre hermanos chilenos siempre es motivo de alegría. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y esta posibilidad de compartir con ustedes hoy. Me pidieron que en 30 minutos intentara contextualizar un poco dos cosas. Cómo la vida religiosa ha asumido este tiempo de pandemia y cómo el horizonte inspirador de la CLAR nos inspira. Entonces yo estuve rezando un poco lo que pues sentía que el Señor quería que compartiera con ustedes hoy, y pues fruto de esa oración es lo que quiero compartir. Voy en este momento a compartir la pantalla con ustedes porque preparé pues una presentación que creo que nos puede ayudar. Quiero partir de esta certeza que heredamos de Isaías, de la certeza de que algo nuevo están haciendo. Y es de alguna manera la certeza o el desde donde nos venimos narrando todos la fe que tenemos en el futuro, todos desde distintas ópticas, corrientes, religiones. Venimos diciendo ya desde hace varios meses, algo nuevo va a pasar, algo nuevo tiene que ocurrir, no vamos a ser los mismos, es necesaria una nueva humanidad. Y como desde ese lugar, que es el lugar de la fe, que es el lugar del creyente, yo me quiero situar en este compartir con ustedes hoy, desde la certeza de que algo nuevo van a hacer, ya están haciendo, y ya es posible vislumbrar y contemplar sus brotes en el continente. Y quisiera empezar con unos apartes de un poema oración de Benjamín González Vuelta. Vamos en esta primera parte del compartir a ver unos y para finalizar otros. Quiero partir de ahí. Los invito a que nos unamos a este poema oración. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Pedid y buscar unidos como el inspirar y el expirar. Pedir nos abre el corazón al don de Dios en su surgir, en su crecer y en su sazón. Buscar nos activa enteros para salir y encontrar el don que ya crece entre nosotros al ritmo y forma de lo humano. Dios sabe lo que necesitamos y ya ha empezado a dárnoslo antes que se lo pidamos.
y es mayor que nuestros sueños. En los trabajadores enmascarados, los laboratorios en silencio, las rutinas de servidores anónimos, la soledad intubada y muda, el vacío respetuoso de las calles, los templos llenos de ausencias, las cuatro paredes familiares, los muertos al sanar a los heridos, los entierros sin funeral ni llanto, el cálido aplauso de las 8 y las insomnes redes digitales. Ya está creciendo un don impredecible, desbordando nuestras oraciones y las previsiones de los sabios. Y desde ahí quisiera invitarlos entonces a que en un primer momento nos situemos contemplando los rostros de la crisis. Me parece que son tantos y tan variados los rostros de la pandemia. De un lado, esta crisis sanitaria, que es una crisis imparable, que cubre toda la geografía del planeta y que nos pone de cara a nuestra vulnerabilidad y a una urgencia, que es la urgencia de la solidaridad. Hoy más que nunca es evidente que necesitamos unos de otros para cuidar de la vida, de lo público, de lo comunitario. Nos estamos situando, esta crisis nos permitió situarnos ante la evidencia innegable de las brechas sociales que minan la posibilidad de vivir con dignidad. Es evidente la crisis alimentaria, el hambre, la falta de oportunidades laborales, la escasez de recursos sanitarios, la deficiente oferta educativa que no llega a todos. También un rostro de la pandemia es el rostro de la condición de migratoriedad de nuestro mundo y el nuevo rostro que se configura a partir de esa identidad migratoria del universo. De alguna manera todos nos vamos reconociendo extranjeros, incluso en nuestra propia tierra. Y algo nuevo surge de ese encuentro entre culturas distintas. Por lo menos aparece un desafío, que es el desafío de reconocernos hermanos y de frenar ese ruido ensordecedor de los muros que se levantan en zona de frontera y de parar racismos, xenofobias y exclusión. El otro rostro de la pandemia, de la crisis, y un rostro que está apareciendo con mucha fuerza en muchos lugares, es el rostro de la corrupción, que se expande sin tregua en todo territorio. Los carteles, el cartel del COVID se habla ya, los carteles de todo tipo, en los que se despilfarran los recursos a favor del bien particular. Lo que tendría que ser público, lo que tendría que ser propiedad colectiva se queda en manos de algunos. Un modo de hacer política que tiende ya casi naturalmente en casi todos los países a polarizarnos, a enfrentarnos, a fracturar nuestra identidad para debilitar entonces la democracia. La violencia generalizada, feminicidios, asesinatos de líderes sociales, disputas por el territorio en torno al microtráfico de drogas, a la minería o al extractivismo, en fin, nuestro pueblo, nuestro mundo no para de desangrarse, incluso en tiempos de pandemia no para de desangrarse. Los enfrentamientos no cesan y los enemigos de la vida se esconden en marañas de poder que los encubren. Y ahora llevamos mucho tiempo, ya casi 6 meses en algunos lugares, acorralados por un virus que cambió el ritmo de nuestras agendas, los indicadores económicos, las prioridades de los gobiernos. Nos hemos puesto entonces de cara a una crisis que nos desborda, sí, pero que fundamentalmente nos apremia, y a nosotros como consagrados,
nos apremia al compromiso y que ha venido recordándonos para qué existimos, para qué existe la vida religiosa, la vida consagrada. Esta crisis tiene grandes repercusiones, grandes consecuencias, imposibles de prever. Todos nos situamos ahí como en el lugar de la incertidumbre. Nos sitúa esta crisis en la lógica de lo insospechado, de lo imprevisible. Aunque tan acostumbrados como estamos a las planeaciones, porque nosotros los religiosos somos muy adeptos a las planeaciones, y quisiéramos en este momento del mundo también poder calcular, medir, vislumbrar con más certeza el futuro, sin embargo, lo evidente es el no saber, la incertidumbre, el cambio. El cambio es lo constante. Esto exigiría de nosotros, esta crisis, estos rostros de la crisis, que no es únicamente el rostro de la crisis sanitaria, sino que es una crisis con múltiples rostros, esto exigiría que nos situáramos de una determinada manera. Y yo quisiera proponerles 5 modos de situarnos. Reconociendo primero que la realidad es compleja, no estamos ante una realidad de la cual podamos hacer lecturas superficiales. Creo que será necesario que nos ubiquemos en contexto, siempre en contexto, con los pies en la tierra, metidos en la realidad, y desde una mirada que definitivamente tiene que ser creyente y esperanzada, que podamos situarnos ante los hechos, ante las cifras, ante los indicadores, ante las redes, desde una actitud que tiene que ser crítica y un empeño constructivo desde el lugar del que construye. Que lo propio en nosotros sea el discernimiento, la actitud de discernimiento para poder leer el paso de Dios por la historia y poder escuchar entonces qué quiere de nosotros. Y que esta lectura y este situarnos en discernimiento nos conduzca a volcarnos a las fronteras, nos conduzca a salir. En el prólogo del libro Dios en la pandemia, el Papa Francisco afirma que esta dramática situación nos ha puesto como en evidencia, con mucha claridad, nuestra vulnerabilidad, la caducidad de nuestra vida, la contingencia que a nosotros nos caracteriza como seres humanos, que hemos llegado al momento de tener que cuestionar muchas certezas que se cimentaban en nuestros planes, en nuestro liderazgo, en la manera como hacemos los proyectos, y que lo que ha venido a hacer esta pandemia es a plantearnos interrogantes que son interrogantes de fondo. La crisis se ha constituido entonces en una señal de alarma que nos lleva a preguntarnos, dice el Papa Francisco, con detenimiento, por las raíces más hondas que a nosotros nos sostienen en medio de la tormenta, cuando hay oscuridad, cuando hay crisis. En el fondo, la pandemia nos lleva a preguntarnos entonces por el sentido de nuestra vida y sin lugar a dudas a nosotros consagrados por el sentido de nuestra consagración. Es un tiempo de prueba, dice el Papa, pero es un tiempo también para reorientar nuestra existencia de cara a Dios y a esos valores que consideramos para nosotros fundamentales. En segundo lugar, quería ubicar un poco como la crisis en este tiempo que tenemos, que es cortico. En segundo lugar, ustedes me pedían, ¿y los religiosos ante la crisis? Yo estuve rezando, no crean que fue fácil hacerme esa pregunta. ¿Dónde hemos estado los religiosos durante esta crisis? Esa es la pregunta que resuena y fruto de la misión que presto en este hoy de la historia a la vida religiosa del continente. Yo les quiero proponer 10 escenarios en los que he visto a los religiosos del continente. Es decir, en este momento del compartir, yo no les quiero hablar desde teoría, no, les quiero hablar desde lo que he visto, he oído, he sentido durante estos 6 meses. Entonces,
En primer lugar, les quiero compartir con ustedes que muchos religiosos estamos situados en el cómodo sillón del espectador, en la comodidad de la sala de televisión, allí, viendo las noticias, repitiéndolas después, en mi tierra se dice como loras y loros, en el comedor, a veces con muy poco sentido crítico, influenciados por distintas corrientes políticas o ávidos de todo lo que dicen las redes sociales, sin filtros, sin control, sin discernimiento. Y desde ahí, desde ese lugar, desde el cómodo sillón del espectador, entonces el silencio pasivo, la parálisis burguesa o el juicio que no construye y que no moviliza a la transformación. Por todos los que desde ahí nos situamos, necesitamos pedir perdón. Pero yo quiero compartir con ustedes otros escenarios que he podido visitar durante estos meses, que quisiera nombrarlos y que quisiera ponerles carne, rostro, nombre. El primer escenario en el que siento que estamos situados los religiosos del continente es junto al fogón, avivando el candil para la olla comunitaria. Y cuando pienso en un nombre o en un rostro de un religioso para este lugar en el que hemos estado situados, pienso en Jorge, un sacerdote chileno, jesuita. Y con él pienso en muchos religiosos y laicos que en Chile, que en Perú, en distintos rincones del continente, han hecho suyo el clamor de tantos por el alimento, porque si hay un clamor que ha resonado con fuerza durante este tiempo es el clamor por el alimento. Todos los que han decidido que ante el hecho de los templos cerrados surja en cada casa una iglesia doméstica en la que se comparta el pan y la palabra. Todos los que se han empeñado en buscar donaciones, en acompañar a las mujeres, en comprar los alimentos, para hacer que en la olla común se cocine la esperanza y la sopa alcance para todos. Ahí hemos estado los religiosos del continente, junto al fogón. Pero también hemos estado abriendo la casa para que haya lugar para otros. Y no quiero pensar aquí en un nombre concreto, sino en una congregación. Quiero pensar en los hermanos maristas, en Beirut, en otros países también, acá en América Latina, disponiendo sus grandes claustros para la acogida a aquellos que sufren. A todos los y las, sé que en Chile hay muchos de estos, han dispuesto casas de retiro, escuelas, dispensarios, para abrirle un lugar a los enfermos de COVID o a quienes necesitan, por su condición de migratoriedad, un lugar para estar, abrigo para aquellos que no paran de hacer el camino y no encuentran techo. Muchos de los religiosos del continente han estado ahí, abriendo las puertas de la casa y del corazón. Pero también muchos han estado jugándose la vida en la primera línea. Y quiero pensar en Marcela, una religiosa dominica, y en tantas religiosas y religiosos, enfermeras, enfermeros, médicos, capellanes, para quienes no ha habido tregua en su servicio. Tantos que por carisma están en la zona de la crisis sin atrincherarse ni blindarse por miedo al contagio. Todos los que se sitúan diariamente ante el desafío de acompañar a los enfermos y a las familias que sufren por la ausencia de sus seres queridos, esos que están ahí en el hospital, en el centro de salud, en el puesto médico. Muchos religiosos. Y también hemos estado situados en este otro escenario, adentrados en lo profundo de la tierra. Quiero pensar en Fernando
otro sacerdote jesuita, y con él en Aricete y en todos los que hacen parte de las redes itinerantes que se encuentran por la Amazonía. Fernando y todos los misioneros y misioneras, ellos que han tenido que abrazar la impotencia, porque durante estos meses ha sido muy difícil estar situados en ese lugar, que han tenido que aruñar la tierra en busca de ventiladores, medicinas, camillas, alimentos, recursos. Ellos que no paran en su afán creativo de buscar cómo responder en medio del conflicto, experimentando la carencia, perseguidos por aquellos que tienen intereses particulares sobre la tierra y que quieren extinguir los bienes de la naturaleza y las culturas diversas. Ahí hemos estado con ellos, en ellos, gritando, pariendo respuestas en un contexto en el que todo diariamente es pregunta. También hemos estado, los religiosos del continente, estos meses participando de redes y cadenas solidarias. Quiero pensar en Joao, un religioso brasilero que sirve en este momento a la Repan. Joao impulsando el encuentro, la intercongregacionalidad, fortaleciéndonos para el anuncio y para la denuncia, buscando nuevos modos de que nos ayuden a situarnos frente a la realidad, defendiendo a las víctimas. Ahí hemos estado nosotros con Joao, en la Repan, en Cáritas, en la Red Tamar, en la Red Clamor, en las pastorales sociales y parroquiales, ahí, intentando lo común, convencidos de que la fuerza está en lo comunitario, más allá de nuestras propias parcelas y visiones, en ese lugar en el que siempre se ensancha la mirada y surgen nuevas posibilidades para el compromiso. Entonces hemos estado los religiosos del continente también en el lugar de la red y de la cadena solidaria. Hemos estado en el lugar en el que se generan alternativas formativas. Pienso en Constanza, una religiosa salesiana que coordina la red de justicia y paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia. La incertidumbre no ha menguado el empeño por la formación continua de los religiosos del continente. Seguimos propiciando espacios como estos, que son espacios para el encuentro. Todas las conferencias de religiosos y muchas de las congregaciones han dado paso durante este tiempo a la virtualidad. No se han paralizado ante el cambio de planes. Hemos estado en el lugar en el que se busca hacer lectura de la realidad, en el que se busca aprender métodos, modos de responder a los desafíos de la misión, generar capacitaciones que nos permitan alimentar el espíritu, alimentar la esperanza, pero también desarrollar habilidades, competencias para enfrentar los retos de este momento de la historia. Y ahí hemos estado religiosas y religiosos. También hemos estado desarrollando creatividad y sosteniendo la misión. Y aquí quise pensar en una religiosa de mi congregación que se llama Beatriz. Los desafíos apostólicos nos golpean con mucha fuerza. Tuvimos que aprender todos, sin inducción, el modo de situarnos apostólicamente ante esta crisis. En casi todas nuestras congregaciones hemos visto disminuir los ingresos. Esto nos ha implicado reorganizarnos, discernir, organizarnos de manera nueva. Nos golpean con mucha fuerza. Buscar otros recursos y también otras metodologías nos ha implicado ampliar los grupos de apoyo, asesorarnos, abrirnos a otros, buscar con otros. Y muchos de nosotros, muchos de los religiosos del continente han estado ahí, en el lugar de la dirección de una obra, como maestros o como catequistas,
reinventándonos, porque a todos nos ha tocado reinventarnos, preguntándonos por esos modos que pueden ser más significativos para seguir acompañando al grupo de mujeres, la pastoral parroquial, los migrantes en la frontera. Ahí hemos estado, sin muchas cosas claras, pero persistentemente presentes, decididamente entregados. Ahí hemos estado. También hemos estado en el escenario de la oración, convencidos de que ya es la hora. Y quiero aquí hacer memoria del padre Mora, un sacerdote ancianito dominico. También nos hemos situado ahí, en el lugar de la oración encarnada, donde no cesa la plegaria, donde no para la plegaria, en ese espacio en el que con constancia nos preguntamos por aquello que Dios quiere de nosotros. La pandemia, como lo decía Héctor ahora al comienzo, nos ha convocado a lo comunitario y desde ahí, desde lo comunitario, se nos está invitando también a aprender otros modos de orar, de relacionarnos con Dios, de encontrar su presencia en nuestra vida, de celebrar la fe. El paso de Dios, la escucha de su palabra, va generando en nosotros conversión. Es que es imposible vivir este tiempo sin estar como de cara a Dios y sin permitir que Él nos transforme. No somos los mismos. Yo creo que si con sinceridad nos situamos ante el espejo, reconocemos que no somos los mismos. Si lo pensamos bien, reconocemos que algo se ha ido transformando. Tal vez las certezas, las convicciones, tal vez nos reconocemos hoy más vulnerables, tal vez se han aflorado con más nitidez los temores que tenemos y tal vez, y a lo mejor, se ha hecho más nítido que tenemos este día, esta hora, este minuto para entregarnos sin complicarle la vida a nadie, ofreciéndonos sencillamente e intentando dar lo mejor de nosotros para un mundo mejor. Y hay un lugar en el que también hemos estado los religiosos del continente, y es el lugar de las víctimas. Quiero pensar en Joana, la primera religiosa colombiana en morir de COVID a finales de marzo de este año. Murió justo 2 días antes de hacer sus votos perpetuos, tenía 30 años. Y con ella tantos y tantas. La última noticia que tuve ayer fue la de Adela, una religiosa argentina que también murió de COVID. Todos los días, nombres, no cifras, nombres, rostros, historias de religiosos y religiosas que también están muriendo a causa de esta pandemia. Todos los días también a nosotros, los religiosos del continente, nos visita esta pandemia. Ese también es nuestro lugar, el de aquellos a los que un sistema de salud precario les arrebata la vida, pero también el de todos aquellos que libremente y por solidaridad con el pueblo quieren dar la vida, la ofrecen por estar, por acompañar, por cuidar. Ahora entonces pasamos a lo otro que ustedes me proponían, y era que pensáramos un poco cómo el horizonte inspirador de la CLAR nos inspira, ¿cierto? Esta es un poco la crisis, estos son los escenarios en los que yo considero que hemos estado, algunos requieren de conversión, otros nos estimulan a ofrecernos y a dar la vida. El horizonte inspirador de la CLAR está configurado en torno a 6 tinajas, que son las 6 tinajas de las bodas de Caná, y pensamos todos nosotros que esas 6 tinajas requieren de transformación, que con la mirada puesta en Jesús y atentos a lo que Él tiene para decirnos, se tiene que gestar algo nuevo en esas tinajas. A eso apuntamos, desde ahí queremos caminar. La primera tinaja para nosotros es vivir con sentido nuestra vocación. Cuando hablamos de vivir con sentido la vocación, lo que estamos diciendo es que queremos recuperar la centralidad evangélica
que queremos vivir con radicalidad, pero también con un entusiasmo renovado nuestra consagración, que queremos volver a lo esencial para ser entonces mejores testigos, que le queremos apuntar durante este tiempo a la reconfiguración de nuestras instituciones y que sabemos que esa reconfiguración, más allá de las fórmulas que inventemos para reorganizarnos, para ampliarnos, para configurar la identidad provincial, más allá de eso, esa reconfiguración requiere de procesos de humanización, que es necesario humanizar los procesos comunitarios y que eso nos implicará entonces que podamos asumir la formación como una dinámica permanente, integral, que nos hace sobre todo mejores testigos, buscando una nueva forma, y esta pandemia nos ha llevado por esos caminos, buscando unas nuevas formas, nuevos modos de realizar la misión de ser y de ser en comunión con otros, con los laicos, con otras instituciones, con otras congregaciones, porque hoy más que nunca estamos convencidos de que la sinodalidad, lo común, la unidad es el camino. La segunda tinaja que nos propone la CLAR es la de ahondar en la espiritualidad trinitaria, con una conciencia, y es que tenemos que crecer en la dinámica de la itinerancia, de la salida existencial, la salida geográfica, que contribuya a nuestra humanización y también a la humanización de aquellos con los que hacemos el camino. Desde esta tinaja se nos invita entonces a que podamos reconocer las diversas identidades y que podamos entretejer relaciones que puedan ser con dos características, dialógicas y compasivas. Y desde aquí también, desde la lógica de la encarnación, desde ese Dios Trinidad que mira al mundo y se mete en nuestra historia, estamos llamados a revisar nuestro estilo de vida y hoy más que nunca a vivir una vida pobre que confronte esta cultura del consumo, del descarte y de la exclusión. Y reconciliarnos permanentemente en nuestras relaciones para poder hacer entonces evidente ese mundo en el que se manifieste con nitidez el rostro de Dios. La tercera tinaja, que es súper pertinente en este momento de la historia, es caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia. Y eso requerirá que cada uno de nosotros pueda ahondar en el camino de la conversión personal y comunitaria. Una conversión que tiene que ser relacional, pastoral y ecológica. Relacional, pastoral y ecológica. Por ahí tiene que ir el camino de la conversión, y la conversión solo surge de la escucha, solo si nos disponemos realmente a escuchar a los otros, a escuchar la historia, a escuchar a Dios en la historia, se van a poder generar en nosotros procesos de transformación, procesos de conversión. Caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia implicará también que podamos recrear nuestra manera de ser iglesia desde la sinodalidad en dinámica de discernimiento y aportando activamente a la toma de decisiones y a la animación eclesial. Es una llamada a que podamos superar clericalismos y a que nos podamos situar entonces desde la dinámica de lo comunitario, de lo sinodal, de lo que implica caminar con otros. Estamos llamados también a hacer nuestras las preocupaciones y las búsquedas de la iglesia y a disponernos para poder implementar propuestas que nos animen a evangelizar de manera nueva, a situarnos de manera nueva ante la buena noticia y a poder comunicarla entonces con más gozo, con más pasión, con más autenticidad y también con más sencillez. Que podamos trabajar por experiencias litúrgicas que puedan ser más vivas, más encarnadas, más inculturadas. Estos 6 meses nos han hablado de que es posible de otra manera y ojalá que podamos recorrer esos caminos. Y que en iglesia podamos trabajar por nuevos liderazgos,
sobre todo el liderazgo de la mujer, de los laicos, y que podamos realmente considerarlos como ciudadanos en pleno de este cuerpo que es cuerpo eclesial. La cuarta tinaja, y esta pandemia nos sitúa ante ella de una manera que es inaplazable, es renovar la opción por los excluidos y hacerlo desde una mirada contemplativa de la realidad. Tenemos que reforzar nuestro compromiso social, optando cada vez más por una evangelización que pueda ser vivida entre los más pobres y que nos renueve la esperanza. Tenemos que también plantearnos muy seriamente la formación política y la participación de nosotros como consagrados en instancias públicas para poder trabajar más decididamente para que sean respetados los derechos individuales y los derechos colectivos, para que el bien público sea realmente un patrimonio del que todos cuidamos. Y en este sentido será fundamental todo lo que hagamos por impulsar la búsqueda de la dignidad humana, del bien común, al lado de las personas más marginadas. Esto nos implicará seguir asumiendo nuestra dimensión mística, profética y hoy más que nunca misionera, porque si algo tenemos claro hoy es que nos corresponde salir y que no hay justificaciones para la parálisis, que no nos podemos justificar en que estamos envejecidos o somos pocos. O sea, cuando hay realmente deseo, es posible reorganizarse de otras maneras, es posible optar por aquello que queremos. Y favorecer esa nueva mirada contemplativa que nos haga capaces de reconocer dónde están las amenazas que los actuales sistemas políticos y económicos le están planteando al planeta, a la convivencia, y dónde están también esas posibilidades de hacer alianza con otros, de trabajar en la defensa de la vida, de la dignidad humana, del bien común. La quinta tinaja es favorecer la ética del encuentro y del cuidado, y desde esta tinaja pues se tendrá que transformar en nosotros todo lo que nos ayude a seguir haciendo red, a seguir tejiendo relaciones intereclesiales, congregacionales, culturales con otros, cauces para la comunión, cauces para la solidaridad, que podamos promover. Y esto en contextos como el nuestro, como el chileno, es muy importante, que podamos promover esa cultura del encuentro y del buen trato, que desde el estilo relacional de Jesús le dé primacía a lo humano, que podamos profundizar entonces también en la problemática de la cultura del abuso dentro y fuera de la iglesia, para que podamos seguir suscitando conciencia, conversión y sobre todo nuevas prácticas relacionales. Es cuestión de purificar las relaciones y que al interior de nuestras comunidades podamos generar espacios gratuitos, personales y comunitarios que favorezcan el que nos podamos relacionar en reciprocidad, desde una mirada positiva de la vida, apoyándonos mutuamente y decididos a que la fiesta se prolongue. Y definitivamente la vida consagrada del continente está invitada a optar por la ecología integral. Sabemos que este año el Papa lo ha considerado el año Laudato Si, y que esta pandemia nos evidencia que tenemos una deuda con el planeta, una deuda con la dignidad de las personas, con el cuidado de la tierra y con la defensa de las culturas. Y en este sentido, entonces, como consagrados, estamos llamados a seguir promoviendo el reconocimiento de la sacralidad de lo creado y la interdependencia mutua que hay entre todas las criaturas, que podamos favorecer la armonía personal, social, ecológica, en defensa de la vida, de los pueblos y de las culturas, y profundizar en esa conversión ecológica que nos reconcilie y fortalezca la comunión y nos ubique de una manera más respetuosa ante los ecosistemas naturales, estimulando el cuidado de la vida y también el cuidado de la casa común. Estamos llamados entonces a concientizarnos de manera urgente frente al cuidado de la vida.
Ojalá que también muchos religiosos de este continente pudiéramos volcar nuestra mirada a la Amazonía. Ahora concretamente hay una campaña que empezamos ayer desde la CLAR. Se nos está invitando a quienes queramos a ir por 1 año o 2 años a uno de los 9 países de la Amazonía para ayudar a impulsar una red de educación, que el Papa está empeñado en que intentemos acompañar a los pueblos en una educación que pueda realmente ser una educación que parta pues, de la cultura, de su realidad, de su cosmovisión. Entonces, quienes quieran, en la CLAR estamos ahora impulsando esa campaña, quienes deseen a partir del año entrante 1 o 2 años de su vida, religiosos, religiosas, laicos, que quieran sumarse a este proyecto, que es proyecto educativo, porque tenemos la convicción de que la educación hará posible el cambio social. Y para terminar, porque yo no sé si ya me pasé de tiempo, quisiera como hacerles unas propuestas para tiempo de pandemia. Quisiera invitarlos a que nos preguntemos qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo. Esa pregunta nos la hace Benjamín González Vuelta. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? Y entonces yo quisiera proponerles que mantengamos una actitud abierta para percibir esta densidad de la vida que nos rodea y tratar de comprender la complejidad y la diversidad de este momento. Estamos invitados a saber convivir con las incertidumbres y con las contradicciones de este momento actual y transformar tantas dificultades y tantas oscuridades, porque andamos como a tientas, en posibilidades. Si algo tenemos que hacer los consagrados es dar testimonio de esperanza frente a la adversidad. No es negación de la realidad, no es euforia que surge de la ingenuidad, es fundamentalmente esperanza que surge de la experiencia de la Pascua y de la certeza que de la muerte surge la vida. En segundo lugar, los invitaría a que nos situemos ante todo lo que nos corresponde vivir ahí en esos lugares concretos en los que estamos, desde los valores del Evangelio, conscientes de que ellos deben ser el horizonte de nuestro ser y de nuestro actuar en el mundo. Los valores del Evangelio son para nosotros la bitácora, la carta de navegación. Jesús vino a enseñarnos que evangelizar es humanizar, y por eso lo que nos corresponde hoy en tiempos de pandemia y siempre es ser testigos de humanidad y de humanización. En tercer lugar, invitarlos a que apostemos siempre por todo lo que nos impulse a caminar con otros desde horizontes diversos. No nos quedemos en el sillón ni frente a las pantallas, salgamos, busquemos a otros, caminemos con otros. La diversidad es posibilidad, la diversidad es riqueza, la diversidad nos abre horizontes. La cuarta propuesta es que abracemos sin miedo al contagio, la situación de los pobres y excluidos, desde el deseo de, en términos ignacianos, dejarnos afectar y que esas situaciones nos movilicen, nos confronten, nos digan cómo y desde dónde vivir nuestra identidad como consagrados. Que podamos, la quinta propuesta, abrazar modos de comportamiento que sean contraculturales, que podamos dar testimonio de servicio y de esperanza. En séptimo lugar, que nos empeñemos en la formación de la conciencia crítica, que dejemos de tragar entero y de repetir como loros, y que hagamos de la responsabilidad social nuestro horizonte. Lo que acontece no es solo responsabilidad de otros o de los gobiernos, es también nuestra responsabilidad y nos compete a nosotros también ayudar a que haya organización comunitaria, gestión colectiva, nuevas políticas, búsqueda del bien común, y nosotros como religiosos tenemos ahí un compromiso grande. En octavo lugar, que podamos empeñarnos a vivir desde la pedagogía de la relación y desde la pedagogía del acompañamiento,
como dos elementos que son esenciales para poder generar inclusión y crear fraternidad, que podamos apostar a purificar las relaciones, a nuevos modos de relacionarnos, que podamos cortar con esas pirámides de poder que a veces están tan ancladas al interior de nuestras congregaciones y que le minan fuerza y posibilidad de lo más auténtico del Evangelio, que es ser hermanos. En noveno lugar, que podamos descubrir todo lo que es posibilitador y lo que es potencializador, tanto para las personas como para la sociedad. Que no nos cansemos de generar utopía, que no nos cansemos de pensar que un mundo mejor es posible y que no nos cansemos de empujarlo y de aprovechar las oportunidades que en medio de esta realidad nos conducen a eso. En ese sentido, que sigamos empeñados en crear redes, en establecer vínculos, en apoyarnos, en interactuar, en crear juntos, sobre todo redes que tengan que ver con el cuidado de la vida, de la tierra y las culturas. Y por último, que podamos hacer de la crisis, de esta crisis, un laboratorio de aprendizaje que nos permita desentrañar nuevos caminos, nuevos modos de vivir nuestra consagración. En ese sentido, será necesario que podamos despertar una sensibilidad que haga posible que nos impliquemos, que nos metamos en esos escenarios en los que la vida fluye y que podamos situarnos siempre y ante todo desde la compasión. Y los invito a que terminemos con esta última parte de esa oración poema de Benjamín González Vuelta. No le pidamos a Dios impacientes que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio servicial y expectante. Es tiempo de dar la vida y ojalá que con pasión y desde la experiencia también de la intercongregacionalidad y de tejer con otros nos empeñemos en ello.